Y empezamos. A ver, muchachos, compartiendo pantalla. Uy, ¿qué ha pasado? No se puede. A ver, un momento. Acá me, acá me dice, usted no puede presentar pantalla. Ya ve, Porcito, ya ves. Ya ve, Porcito, que así es. Malazo, Porcito, ¿ah? No me da permiso para compartir pantalla. Y así quiere que haga mi clase. Mal, Porcito, mal. Ay, te pasaste, Porcito. A ver, un segundo. Ya, ahora sí, ya está. Acá me comenta su amigo por interno, profesor, bótelo. Ujú. Bueno, no, si no puedo ni compartir pantalla, ¿qué voy a poder botarlo a... Uy, ahora no puedo seleccionar la pantalla. Ay. Ya, a ver, chicos, ¿se puede ver o no? ¿Se puede ver o no se puede ver? Debes poder ver mi clase. A ver, ya, muy bien. Entonces, aquí, el día de hoy, ya, empezamos con todo. A ver, vamos con todo, muchachos, con todo, menos con miedo. Pero, a ver, dame un segundo que no puedo ver bien la pantalla y me voy a quedar dormido así. A ver, un segundo. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, muchachos. Empezamos. Hoy día vamos a ver la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Qué es eso? Ya, sencillamente es la nueva narrativa hispanoamericana. O sea, no es nada del otro mundo. Es lo que dice en el título. Es la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Y alguien me dirá aún, profe, no entiendo a qué se refiere. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un panorama de la narrativa que se escribió en nuestro continente, pero solo en el siglo XX. Por ejemplo, vamos a hablar de países como Colombia, como México, como Chile, de repente como Venezuela, ¿ya? Ya de repente como Perú, ¿sí? Por ello se llama narrativa hispanoamericana. Y ojo, ojo, solo narrativa. En el tema de hoy no vamos a ver cuento, no, perdón, no veremos poesía, no veremos teatro, pero sí veremos cuento, sí veremos novela, narrativa nada más, ¿ya? Nada más, solamente narrativa. Acá me comenta el criminal, nada de poesía, no criminal. Poesía ya fue, olvídate de eso, ya olvídate. Solamente narrativa, cuento y novela. Muy bien. Ahora, un dato más. Esta narrativa del siglo XX no es un tema pequeño, o sea, no es que no se hiciera nada o fuera muy poco, no, al contrario, es un tema, es un tema muy extenso. Este tema tranquilamente podemos verlo en todo el año, o sea, tranquilamente se puede estudiar durante meses y meses porque son tantos países y en tantos años, o sea, es un tema enorme, ¿sí? Un tema enorme. Y justamente para poder estudiarlo mejor, se le divide en qué? En periodos, ¿ya? O también llamadas etapas. Hay una división en periodos o etapas. ¿Y cuántos periodos son? La verdad, la verdad son cuatro periodos. El periodo emergente, el periodo de consolidación y el de apogeo o boom. Esos son los tres periodos, pero hay uno más, el cuarto periodo, también llamado periodo
periodo de post-boom, ¿ya? El de post-boom. Pero el de post-boom, muchachos, el de post-boom no viene para postular. Por eso hoy día no lo vamos a ver, ¿ya? Hoy día no vamos a ver post-boom, solamente hasta boom. Ahora, por qué se divide así? A ver, te explico. Se divide así porque en el periodo emergente del 20 y el 30, en este periodo hubo una narrativa que recién estaba siendo impactada por el vanguardismo, por estas técnicas innovadoras. Entonces, sí, hay un vanguardismo recién incipiente, nuevo, y justo coincide con un movimiento literario llamado regionalismo. Muchos lo definen como un realismo orientado hacia lo autóctono, ¿ya? Ahí encontramos al autor Rómulo Gallegos y también al autor Ciro Alegría. Ese periodo no te viene tanto para postular a nivel de Hispanoamérica, pero sí te viene a nivel peruano. Ahora, mira, este segundo periodo, este que está aquí, este segundo periodo, ¿ya? Este periodo, es el periodo de consolidación, ¿ya? Este periodo se caracteriza porque las técnicas vanguardistas llegan con más fuerza, llegan con más énfasis. Hay más influencia vanguardista y se consolidan esas técnicas. Aquí encontramos autores como Asturias, Borges, Rulfo, Carpentier, entre otros. Y finalmente tenemos el periodo de apogeo, también llamado el periodo de boom, ya el de boom. Este periodo se produjo en las décadas del 60 y 70 y se caracteriza por ser un fenómeno editorial y comercial, ¿ya? Eso es boom o apogeo. Y aquí encontramos autores como García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, entre otros. Ellos son los autores del boom o apogeo. Muy bien, sigamos con la clase. Ahora, aquí, a ver, aquí muchachos, uy, cómo borro esto ahora? A ver, un momento, muchachos. Voy a intentar borrar. ¿Cómo se borra? No lo sé, pero intentaré. Ahí está, mira. Listo, borrado. Muy bien. A ver, aquí tenemos algunas características de la narrativa del siglo XX. Por ejemplo, dice bien claro, mira por aquí, dice bien claro, características, y hay varias. Por ejemplo, la multiplicidad de voces. En la etapa de consolidación, ya no habla un solo narrador, pueden ser varios narradores. Eso es multiplicidad de voces, ¿ya? Acá me comenta su amigo, ¿qué hago ahí? Bueno, este señor parece Sábato, era un famoso autor argentino, muy importante. Todo un honor que me confundan con Sábato, ¿ya? Los autores del siglo XX podían contar desde diferentes perspectivas. Luego, otra técnica importante es el empleo del monólogo interior, ¿sí? También llamado fluir de conciencia. Recuerda que eso se usaba en el siglo XX y que lo usó el autor Joyce y que luego hubo varios autores que van a imitar a Joyce. Es una técnica que permite como que ingresar en la mente del personaje, ¿ya? Luego tenemos la narración objetiva. Esto, por ejemplo, lo usó bastante Vargas Llosa. Consiste solo en mostrar lo exterior. El narrador solo relata lo exterior, no lo interno, ¿ya? Sino lo exterior. ¿Qué más?
Hay una ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Antes se contaba de forma lineal. En el siglo XX no, se cuenta en desorden, se cuenta en desorden cronológico, ¿sí? Luego, las novelas se van a volver complicadas, ¿ya? Y al volverse complicadas, se va a requerir de un lector activo, de un lector que pueda descifrar, que pueda entender estas nuevas novelas. Entonces, no era fácil, no era fácil leer novelas de este periodo. Son novelas exigentes con autores de gran calidad, ¿ya? De gran calidad. Muy bien, sigamos. ¿Quiénes son los autores del periodo de consolidación? Tenemos a Borges, por ejemplo, el autor que hoy día vamos a ver, Sábato, que es un famoso autor, autor de El túnel, Adolfo Bioy Casares, el autor de La invención del Morel, y también Onetti, que es este señor que está aquí echadito, el autor de Junta Cadáveres, ¿ya? Pero hay más autores, ¿ah? Por ejemplo, Rulfo, un autor que ya están pidiendo para postular y que es importante que venga, ¿no? Es un autor importante que venga porque, oye, Rulfo no es cualquier autor. Para muchos es uno de los grandes autores de Hispanoamérica que creó una novela ejemplar, la famosa novela llamada Pedro Páramo, ¿ya? Pero empecemos con Borges. Borges nació en 1899 y murió en 1986. Un autor que nació en Buenos Aires, que vivió mucho tiempo en Europa y que viajó, ¿no? Viajó constantemente de Europa hacia a Argentina, a diferentes países. Un escritor que dominaba varias lenguas. Sabía hablar francés, sabía hablar inglés, sabía hablar alemán, por ejemplo, ¿no? De joven fue poeta, poeta ultraísta. Ya luego se volvió cuentista y también ensayista. Fue director de la Biblioteca Nacional Argentina. Leyó muchísimo. Este autor decía que quería ser recordado no por lo que había escrito, sino por lo que había leído. Era un gran lector, aquí el amigo Borges. Acá me comenta el criminal, era un capo. Bueno, un capo de las letras, ¿no? Sí, podría ser. Sí, criminal, era un hombre muy inteligente, muy culto. Eh, bueno, ganó muchísimos premios literarios, por ejemplo, el Cervantes, por ejemplo, el Formentor, varios concursos, ¿ya? Aunque no ganó el premio Nobel. Esto provocó una gran tristeza. A ver, te cuento. Muchas personas muy ignorantes, diría yo, se burlan de Borges, diciendo que, ay, era el eterno postulante al premio Nobel, ¿no? Y desde ahí hay una gran estupidez, ¿no? ¿Y por qué? Porque no se postula al premio Nobel. No es que yo diga, quiero ganar el premio Nobel y yo postulo. No, no, no es así. No funciona así. Para que tú ganes un premio Nobel, tienen que postularte. Tienes que ser un autor reconocido a nivel mundial, ¿no? De ser un autor de talla mundial, de contribuir a la humanidad y a las letras. Claro, Borges sí lo había hecho, sí era un autor importante y sí lo habían postulado, pero no ganó muchas veces. Siempre se voceaba su nombre cada año de que iba a ganar y él no ganaba. Borges lo tomó a ver, ¿cómo decirlo? De forma deportiva, así de simple, ¿no? Él decía que hasta se había acostumbrado a no ganar, que para él era algo normal no ganar el premio. Pero ¿por qué no lo ganó? ¿Por qué la academia que entregaba el premio no se lo otorgó? Algunos decían que era por política,
ya que este autor era un autor de derecha. Era un autor, por ejemplo, que apoyaba a las dictaduras, que, que filosofaba sobre temas muy cuestionables. Bueno, el asunto es que Borges, en la actualidad, por ejemplo, se sabe que no ganó el Nobel porque la Academia Literaria pensaba que sus obras eran demasiado cultas. Y como eran demasiado cultas, pues ¿quién lo iba a leer, no? Es demasiado ya, demasiado culto. Por eso este autor no fue tan apreciado. Y así fue toda su vida fue un autor de culto, un autor que era leído solo por gente especialista, por gente erudita. Pero cuando los años pasaron y este autor se volvió más importante, la gente comenzó a leerlo ya sabiendo que esa literatura era compleja, ¿ya? Así fue. Claro, me comenta acá Andrés, justo llegó Andrés, mi mejor alumno, y me preguntan, Andrés, claro, por ser tan bueno, no le dieron el premio. Claro, él era el cacá de la literatura, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Por ser tan bueno, no le dan el premio. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué más pasó? Yo creo, Andrés, que Borges no se perdió del premio. Lo que yo siento es que pasó lo contrario, que el premio se perdió de Borges. El premio lo perdió, porque te imaginas el prestigio que habría tenido el Nobel si estaba entre sus ganadores Jorge Luis Borges. Sería wow, o sea, sería tremendo, ¿no? Pero no, ahora Borges pertenece a una lista selecta de genios que no han ganado el Nobel y que lo merecían, obviamente. En ese grupo está Borges, está Kafka, Virginia Woolf, Vallejo, Borges, yo, entre otros genios, así es. El CRI criminal me pregunta, profe, ¿y usted cree que Arguedas merecía el premio? Por supuesto. ¿Sabías que Arguedas sí fue nominado al premio Nobel? Hay un crítico francés que viviendo en Francia, algo así, no me acuerdo este crítico de dónde era, si era de Francia o de qué país, pero este crítico leyó a Borges en Europa, obviamente en otra lengua. Y cuando este crítico leyó perdón, a Arguedas, cuando leyó a Arguedas, dijo, wow, qué sorprendente todo esto. ¿Quién es este autor? Arguedas. Y lo propuso para el Nobel. Es algo locazo. Arguedas fue propuesto para el Nobel, ¿ya? Pero cuando lo proponen y lo investigan, descubren que estaba muerto ya. Eh, Como que Arguedas murió en el 69 y en el 70 lo postularon, algo así. Obviamente ya estaba muerto, ¿no? Ujú. Entonces, Arguedas no era cualquier persona, era un autor súper culto, súper talentoso, muy importante. Así es, ¿no? Eh, no, criminal, no te confundas. El Alan Challenge es fundado por Alan mismo. Claro, para hacer un Alan Challenge tienes que tener las ganas de escapar de la justicia. ¿Te das cuenta? Pues Arguedas no hacía eso. Pues no, ¿cómo se te ocurre comparar a Alan con el gran Arguedas? O sea, no te pases, pues. A ver, Paul, por favor, ¿sabes qué? No, esto es intolerable. Saquemos de la sala al criminal. O sea, ¿cómo se te ocurre comparar a este caballo loco con mi zorrito andino? A ver, chao. Chao en tres, en dos, en uno, chao, listo. Se fue criminal, hace rato era. Sigamos con la clase. Ahora, Borges era un gran lector. Oigan, se dice que era tan gran lector, tan bueno leyendo, tan hábil consumiendo libros, que de tanto leer se quedó ciego, se quedó ciego.
Borges perdió la vista. En esta foto me parece que aún puede ver, pero luego él se queda ciego, ¿ah? Se queda ciego. Bueno, sigamos con la clase. ¿Cuáles son las obras de Borges? Mira, acá he puesto algunas. Pero antes de eso, dame un segundo, ¿ya? No te vayas. Espérame un segundito. Ya, muchachos, ya volví. Van a disculpar, pero sin el café de las 5 de la tarde, no la hago, ¿eh? Muy bien, sigamos. Mira, como puedes ver, acá me comentan que el criminal, ya no voy a leer libros, profe, no quiero quedarme ciego. Criminal, Borges leía al día 100 páginas, ¿ya? ¿Cuánto lees tú? ¿Cuánto lees tú, Cristian? No te pases. ¿Cómo? Y ahora, ¿cómo se te ocurre compararte a ti con Borges? Ay, ay, ay. Acá me comenta Steven Universe, profe, una consulta. García Calderón también fue candidato al premio Nobel. Eh, sí, pero ten en cuenta algo. Eh, Ventura García Calderón fue nominado al premio Nobel. O sea, alguien lo postuló y creo que dos o tres veces y no ganó. Pero los peruanos hemos tenido autores que han podido ganar. Uno, por ejemplo, es Ventura García Calderón. Otro es Alberto Hidalgo. O sea, hemos tenido autores geniales, ¿ya? Pero, bueno, pues no pasó hasta que ganó Vargas Llosa. Ujú. Pasemos a otro punto. Poesía, ahí tiene sus poemarios. Ensayos también escribió. Cuentos también, ¿ya? Cuentos también. Muy bien. Y ahora pasaremos a ver, los cuentos. Sí, pues lo más importante que creó Borges son los cuentos. Es un gran maestro del cuento y del estilo. ¿Cómo es el estilo de Borges? Concisión sintáctica, oraciones breves, oraciones precisas, con mucha densidad semántica. ¿Y qué es eso? Densidad semántica significa que este autor usa palabras, usa palabras con mucho significado, ¿sí? Usa palabras con mucho significado. Así es, mucho significado. Cuando tú lees a Borges, sus palabras no son sencillas, no son simples. Él aprovecha la palabra para decir mucho. Ahora, ¿de qué escribe Borges? ¿De su ex? ¿De su china? ¿De quién escribe Borges? ¿De su flaquita? ¿De su gato? No, ¿verdad? No. No escribe de eso. Yo sí escribo de eso, de mi japonesa, de mi china, ¿verdad? Ahí Paul sabe del tema. Pero ¿de qué escribe Borges? Él escribe de temas literarios. Él escribe de temas filosóficos. Él escribe de lo que lee. Escribe de sus lecturas. Eso no te olvides. Este autor escribe de lo que lee. Por eso él leía bastante. Ahora, cuidado. Si Borges te dice estaba leyendo este libro, es muy probable que sea falso. Borges suele nombrarte libros falsos, libros que no existen, libros que inventó. Se llama a eso referencias apócrifas, ¿ya? Referencias apócrifas. O sea, bibliografías falsas, libros que no existen. De repente él te va a decir, estaba leyendo el segundo tomo del Gilgamesh. Ya, eso no existe, pues no hay el segundo tomo del Gilgamesh, no te pases, ya, eso no hay, eso no hay.
Ujú. Bueno, sigamos, sigamos. Eh, ¿Qué más? Sus cuentos mayormente ocultan un tipo de enigma, un enigma policial, ¿no? Pero de fondo filosófico. Suele haber policías que investigan algún caso y los personajes no son tan descritos, sino que se definen por lo que hacen. Un personaje es lo que hace, no lo que dice, no lo que sea, no lo que se dice de él, sino lo que hace, ¿ya? ¿Qué más? A ver, aquí he puesto otras características más. Por ejemplo, eh, preferencia por temas filosóficos. Sí, Borges tiene temas filosóficos, temas metafísicos. Se puede ver la ambigüedad entre la realidad y la razón. También vemos el tiempo que fluye o se inmoviliza, la relación entre el pasado y el presente. En algunos cuentos el tiempo se detiene, como en el cuento El milagro secreto. En otros cuentos se ve el tema de el azar, que es un factor central del universo. En otros cuentos se ve el tema de la cobardía o la valentía ante la muerte, ¿ya? También se ve en Borges. Muy bien. Y otro tema es el tema del doble. En los cuentos de Borges aparecen dobles, aparecen espejos, que son metáforas de la identidad, ¿ya? Hay varios cuentos de Borges donde aparece el otro, el doble. Bueno, sigamos, sigamos, por favor. Hasta ahí, muchachos, ¿todo bien? ¿Todo claro con Borges? ¿O está muy complicado? A ver, acá me están comentando, profe, todo bien. Ya, muy bien. Sigamos, sigamos. ¿Cuál es el libro más importante que tienes que leer de Borges? Se llama Ficciones, publicado en 1944. Ficciones es un libro que agrupa dos volúmenes de cuentos, El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios. Esos son los dos volúmenes. Es como si Borges hubiera publicado dos libros y luego los juntó, ¿ya? El primero incluye 8 relatos, entre los que destacan Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Has leído ese cuento? ¿Alguien sabe de qué trata? Pierre Menard, autor del Quijote. A ver, ¿qué es lo primero que te llama la atención de ese título? Pierre Menard, autor del Quijote. A ver, yo te pregunto algo, Polcito. ¿Qué encuentras de raro en este título? Pierre Menard, autor del Quijote. A ver, claro, lo obvio es, muy bien, Arip Gat. Arip Gat nos dice, profe, obvio, no es el autor. Claro, ¿el autor quién es? El autor es Cervantes. Pero ¿por qué Borges dice que Pierre Menard es el autor? Ya, porque Borges hace un cuento interesantísimo donde te habla de Pierre Menard. ¿Y has conocido a Pierre Menard? Según el narrador, que supuestamente es Borges, Pierre Menard es un autor muy importante de Europa, un autor muy culto, muy interesante, que no publicó mucho, ¿ya? Y que ya murió y que no publicó mucho. Eso dice Pierre Menard. Bueno, eso se dice de Pierre Menard, que tiene algunas obras, unos ensayos, pero su obra más ambiciosa, ¿cuál era? Él quería crear el Quijote. Ojo, no quería recrearlo o imitarlo o copiarlo. No, él quería crear el Quijote
a pesar que estaba ya creada. La pregunta es, ¿se puede eso? Pierre Menard podría escribir desde cero el Quijote sin leer el Quijote. Bueno, no faltará quien diga, bueno, profe, se podría. Tendría que vivir como Cervantes, vivir donde Cervantes, leer lo de Cervantes, y tal vez así podría crearlo. Pero aún así, eso es muy fácil. No, 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 no. Eso no es complicado. Si uno vive lo que Cervantes vivió, si lee lo que Cervantes leyó y si hace lo que Cervantes hizo, es muy probable que lo escribas. Eso es muy fácil. Él quiere algo más difícil. Él quiere crear el Quijote sin leerlo, sin hacer todo eso. Y lo intenta. Ya lo intenta. Va a dedicar su vida a escribir a escribir el Quijote. Pero ¿lo logra hacer? ¿Lo logra hacer o no, muchachos? ¿Qué opinas? ¿Lo logra o no lo logra hacer? Y la respuesta es que sí, lo logra hacer, pero no escribe todo el libro. Solamente crea 2 capítulos, que te puede parecer muy poco, pero es una tremenda hazaña poder crear y poder decir, oye, yo he creado el Quijote. O sea, es una locura realmente, ¿no? Entonces, y es curioso, porque el texto que escribió Pierre Menard es idéntico al texto que escribió Cervantes. No obstante, no dicen lo mismo. Porcito, ¿cómo se explica esto? Que 2 textos sean idénticos, pero que no signifiquen lo mismo. A ver. Son 2 textos idénticos. El de Quijote y el de Cervantes y el de Pierre Menard son textos iguales. No obstante, al ser leídos, fueron recibidos de forma distinta. ¿Sabes por qué, Porcito? Porque mientras que el Quijote en tiempos de Cervantes era una parodia contra las novelas de caballería, el mismo texto en nuestros tiempos evidencia la lucha entre el idealismo y el materialismo. Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Cómo es posible que 2 textos idénticos entre sí signifiquen algo distinto? Bueno, de eso trata este cuento, ¿ya? Que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Otro cuento famoso de Borges es la Biblioteca de Babel, donde se puede ver un tema interesante, el tema de el universo. Andrés, ¿cómo es el universo? El universo es una biblioteca. Para Borges, el universo es una biblioteca de anaqueles infinitos, de pasadizos infinitos, de salas hexagonales que se van uniendo unas con otras sin fin. Entonces, para Borges era eso el universo, ¿ya? Acá me pregunta algo el criminal, ¿era loco, profe? ¿Quién, Borges? No, era un hombre muy culto, muy inteligente. Por cierto, muchachos, mi último libro tiene influencia borgiana. Si a alguien le gustaría leerlo, me avisa. Estoy que lo vendo internamente para poder irme de viaje a Madrid para fin de año. Así que ya le comentaré a Polcito, ¿no? A ver si alguien lo puede comprar. No creo que algún desadaptado me diga, páseme el PDF, ¿no? Yo espero que nadie haga eso, ¿no? Muy bien, sigamos con la clase. Ujú. Acá me comenta Andrés que tanto con usted, prof. Sí, les cuento que los autores contemporáneos han dicho que mi narrativa se parece algo a lo borgiano, que habría algo de influencia. Bueno, pues es mi autor favorito, ¿no? Tiene que haber algo de influencia. Me comenta Ahmed Rey Salazar, buscaré en Amazonas. Complicado, hijo, porque mi libro es nuevo, no es un libro antiguo, ¿ya? Ah, por cierto, Las ruinas circulares es un cuentazo que trata de un hombre que sueña
y en su sueña inventa un hombre. ¿Para qué? Para que ese hombre en su realidad también sueñe y en su sueño invente a otro hombre. ¿Y para qué? Para que ese hombre también sueñe y en su sueño invente a otro hombre. Entonces es un conjunto de hombres que son soñados sin parar, sin saber el primero que también es un sueño de otro que también lo está soñando. ¿Sí? Profe, ¿cuánto lo vende? Ah, mi libro vale 40 soles. Así es. Es un libro original, nuevo, sale con mi firma y con mi foto además. Así es. Arib Gap me dice Digital Circus. Claro, ¿tú crees que, Ari Gap, tú crees que Digital Circus es original? ¿Tú crees que esa idea de un mundo donde la gente no sabe quiénes son? Oigan, todo es Borges. Todo lo que hoy día se hace es Borges. Claro, Paulcito, nadie sabe que es un sueño. Por ejemplo, Paul, una pregunta. ¿Tú sabes, tú sabes que también eres tú un sueño? No, ¿verdad? Todo deriva de Borges. Acá me comenta Paulcito, no, profe, soy real. Eso es lo que todo ser ficticio cree. Muy bien, Arif Gab, eres el sueño de tu gato. ¿Esta clase es real? Por supuesto que no. Es más, a mí ni me has visto, ¿sí o no? ¿Saben? Acá me están comentando algo. A ver, hay varias preguntas. Un segundito, muchachos. Uy, ya los perdí. A ver. Oh, oh. No, ya los perdí. Bueno, sigamos. Sigamos con la clase. No puedo ver los comentarios. Ah, ya. Me comenta el criminal, profe, había un libro de Borges que trataba de cómo se veía a él mismo de niño. Ah, la verdad, ni idea, criminal. Ese cuento no lo conozco. ¿No te estarás confundiendo con una serie llamada Dark, que también obviamente es borgiana, donde el Jonas anciano busca al Jonas adolescente para contarle que no debe postular a San Marcos? ¿Te acuerdas? Claro, claro, muy bien. Y aquí me están comentando más cositas. A ver, historia cíclica, así es. Eh, todo es Borges. Halley, mi libro Felina es otro. Es una novela juvenil. Mi último libro se llama El viajero onírico. ¿Ya? Bueno, sigamos con la clase. Eh, bueno, acá me comenta Andrés, regrese a revivir Sabia, profe. Pero Sabia no está muerta. Que yo sepa, sigue vivo, sigue funcionando la academia. Ahí he dejado a un montón de amigos, ¿ah? Ojalá estén bien. Bueno, sigamos con la clase. Oigan, hay muchos cuentos de Borges que son locazos. Por ejemplo, Funes el Memorioso, ¿sí? En Funes el Memorioso se puede ver, por ejemplo, la historia de un hombre que no olvida. Halley, Halley, ¿existe eso? Un hombre que no olvida, pero que no olvida nada, nada, y que te puede recordar todo, todo exactamente. Bueno, yo les cuento algo. No podemos recordar todo. De forma natural, olvidamos la gran mayoría de cosas. Solamente recordamos lo que nos es significativo, ¿ya? Pero en este cuento de Borges, Funes olvida todo, no, recuerda todo, todo. Eso es bien curioso, ¿no? Que un hombre recuerde todo. Le preguntas qué hizo ayer a tal hora y él lo recuerda. Entonces es un hombre que lo recuerda todo. Y el narrador te narra, ¿no? Te cuenta cómo conoció a este hombre, a este Funes el Memorioso. ¿Ya? Bueno, sigamos con la clase. Acá comenta el criminal, ¡ala, qué suerte esa! Recordar todo. ¿Estás seguro, criminal, que es una suerte recordar todo? No es una suerte recordar todo, criminal.
Porque si tú vives todo el día almacenando información y recordando todo, la pregunta es, ¿en qué momento piensas? ¿En qué momento razonas? ¿En qué momento descansas? Ujú. ¿Se dan cuenta? No, es un cuento que tiene que ver con la memoria, ¿ya? Bueno, sigamos con la clase. Aquí tenemos algunos cuentos de Borges, todos hermosos, todos geniales. Mi cuento favorito de Borges, sin lugar a dudas, se llama, hay dos o tres que se encuentran en Artificios, La muerte y la brújula. La muerte y la brújula, que trata de un policía que investiga a un criminal sin saber que va a ser atrapado por el criminal. El milagro secreto es alucinante, ¿no? Que trata, que trata de, que trata de un judío que está a punto de ser fusilado y cómo le pide a Dios que detenga el tiempo. Claro, es tremendo cuento. Y tres versiones de Judas es un cuentazo donde se reflexiona sobre quién es Judas. Em, los jardines de los senderos que se bifurcan es un supercuento vinculado a los mundos paralelos. Así que yo te recomiendo leer todo Borges, ¿ah? Estos libros son de otro nivel, son libros hermosísimos. Bueno, pasemos a otro punto. Mira, ¿qué caracteriza a los cuentos de Borges? Su asombrosa erudición. Borges obviamente ha leído muchísimo. Para poder crear estos cuentos, ha leído mucho, ¿sí? Hay mucha filosofía, mucha imaginación. Es un cuentista fantástico porque ocurren cosas sobrenaturales que rompen las leyes físicas, ¿sí? ¿Qué más? Eh, mm, hay un poco también de ambigüedad, dice, ¿no? En los cuentos de Borges. Pero ahora pasemos a otro punto. Me comenta algo Steven, La lotería en Babilonia es mi ficción favorita. Es un cuentazo, Steven. Yo recuerdo que trata de cómo en Babilonia había un sorteo, ¿no? Y te podía tocar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, incluso algo malo. Entonces tiene que ver con el tema del azar. No es como en el Perú, ¿no? Que hay una rifa, una lotería y todos ganan algo, algo feliz, ¿no? Sino que pueden ganar algo terrible. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, ¿y estos quiénes son? Ah, son los autores del boom. Pero antes de hablar del boom, muchachos, antes de hablar del boom, quiero hablarte un poquito de Juan Rulfo. Y para eso te voy a compartir pantalla, ¿ya? Para ver el material de la pre. A ver, ¿dónde estás, material de la pre? Uy, no, uy, ¿dónde está? Uy, no quiere abrir. A ver, un segundito, muchachos. Vamos a abrirlo rápidamente. Creo que esto es. No, esto no es. A ver, un segundito, muchachos. Aquí algo hice mal. Aquí está. Aquí estaba, pues. Ya. Ujú. Ah, aquí está, buscando Polcito. Uy, Polcito, Polcito. Aquí está Polcito. Ya está. Muy bien. En este momento vamos a abrir este material que dice Teoría Pre-San Marcos, que me la ha pasado con mucho apoyo el caballero Polcito. A ver, Polcito. Está lento el internet, Polcito. A ver, ya está. Ahora sí, teoría. ¿Lo puedes ver?
Sí, sí se ve. Sí, ¿no? Ya. Vamos a pasar a Juan Rulfo. Aquí, bueno, aquí en la pre está el autor Borges, pero pasaremos con todo a Rulfo, ¿ya? Mira, Rulfo, como acá dice, era un autor mexicano que, oye, vivió buen tiempo, del 17 al 86, ¿no? Rulfo era de México, era de una familia de terratenientes y él presenció la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, ¿ya? Todo eso lo va a usar luego para sus relatos. Recibió el Premio Nacional de Literatura de México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 83. Mira, premios importantísimos. Sus tres libros más importantes son El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. El Gallo de Oro. El Gallo de Oro. Eh, este autor también tiene un conjunto de cartas, pero estos son sus libros favoritos, ¿no? Los venden en un pack. Si tú vas a la librería y le dices, véndame el pack de Juan Rulfo, te lo van a vender. Sí, son tres libros en una cajita. Ahora, ¿qué encontramos en la narrativa de Rulfo? Dice que sus relatos se mueven entre la historia y el mito. Sí es cierto, porque en sus relatos hay algo de historia mexicana, pero combinado con mito. Ahora, también vemos mucha ficción, obviamente, pero combinado con la realidad. Sí, y también es un autor vanguardista por las técnicas desplegadas, pero también se ve algo de tradición, ya que este autor escribe de la tierra, de México, y también se ve la escritura con la oralidad, ¿sí? Bueno, Pedro Páramo se publicó en el 55. Es una de las grandes novelas que se han creado. Acá me comenta el criminal PDF y su imprimida nomás, profe. ¿De qué hablas, hijo de Pedro Páramo? Te cuento algo, criminal. Si vas a Amazonas o a Girón Quilca, vas a encontrar que te venden juntas Pedro Páramo y también El Llano en Llamas. Juntas. Y ese libro no pasa de 20 soles. Vas a gastar más en el anillado y la impresión que en comprar tu libro original. ¿Ya? Dime, Andrés, ¿qué pasó? ¿Quieres comentarme algo, Andrés? ¿Me escucha? Hola. Andrés, comentarme algo. Oye, eso es muy raro, nunca puedo oírles. A ver, hagamos algo. Voy a ponerme mi audífono, ¿ya? A ver si con mi audífono les puedo escuchar. A ver, denme un segundo. Vamos a aprender mis audífonos, que son así de última generación, muchachos, ¿ah? O sea, no hay mejor audífono que este, ¿sí? Me comenta acá Andrés, profe, sí oigo, sí puedo hablar, todos me escuchan, es usted que, que no me puede oír. A ver, vamos a intentar, ¿ya? Ya, me acabo de poner mis audífonos. A ver, Andrés habla. Profesor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Buenas tardes. Hola Hola, Andrés, hola, hola, sí, ya te profesor. escuché. Hola Ya, Andrés, ¿me profesor, una oyes? pregunta. Sí, 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 lo escucho, sí, lo escucho. Muy bien, dime. Profe, mi duda es en la oralidad, como un ejemplo, o sea, en un texto que me digan, aquí está la oralidad, verdadero o falso. A veces me confundo con la oralidad. Ya, la oralidad, Andrés, tiene que ver con intentar captar la forma de hablar del personaje. A ver, ¿quiénes son los personajes de Juan Rulfo? ¿Quiénes son los personajes de Pedro Páramo? Sus personajes son campesinos. Ahí se ve la tradición, se ve el realismo.
Pero si tú logras captar cómo el personaje habla, ahí se ve la oralidad. ¿Te das cuenta? Ahí se ve. Ah, ya, ya. Más A que ver, todo, la forma de hablar, ¿no? claro, si el narrador logra captar esa forma de hablar, ahí se ve el tema de la oralidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar un fragmento, ¿ya? Justo tengo acá enchufado mi disco externo. Creo que no pueden ver esto, pero acabo de abrir una pantalla de carpetas y aquí debo tener literatura mexicana. Un segundo. Aquí está. Y no tengo Pedro Páramo, qué dolor. Pero lo debo tener por acá. Debe estar en PDF, ¿ya? Voy a buscarlo, ya un segundito. Si ustedes buscan Pedro Páramo, si lo googlean, a ver, Pedro Páramo PDF. A ver, muchachos, en este momento estoy abriendo mi Pedro Páramo, versión PDF, que lo pueden descargar de internet. Y lo más probable es que no puedan verlo, pero voy a compartir pantalla. A ver, aquí está. Ajá, miren qué dice acá. Esto es el inicio de Pedro Páramo, ¿ya? Miren, es el inicio de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Ya, esto es oralidad. Vine a Comala. ¿Quién está hablando? El yo. Yo. Yo vine a Comala. ¿Por qué vine? Porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal. Miren esa forma de hablar. Un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuando ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Y miren esta parte. No dejes de ir a visitarlo. No dejes de ir a visitarlo. Miren esa forma de hablar. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que, le dará gusto conocerte. ¿Mm? Bueno, y esta otra parte. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. O sea, esta expresión, si se dan cuenta, el narrador está captando la voz del personaje. Eso es oralidad. Me comenta el Mm, criminal. Claro, muchas gracias. el criminal no hay de qué, hijo. Pero ¿sabes qué? Voy a mostrarte otro ejemplo más claro. Cuando Juan Preciado, aquí está, mira, a ver, un momento. Ah, ya, miren, cuando están conversando aquí, Juan Preciado con Abundio, miren qué le dice, no me acuerdo, váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Ya, este hecho de responder de forma grosera, váyase mucho al carajo. Es una forma de hablar típica de México, ¿no? Y luego cuando le encaran, arruga, ¿no? Que ya estamos llegando, o sea, se ve hasta esa ironía, ¿no? Me comenta algo acá, el criminal, profe, ese tema es bien peruano, ¿no? Bueno, no crean que los peores padres son peruanos. Aparentemente en toda Latinoamérica los padres son de lo peor, ¿no? Así, aunque hay padres buenos. Si por ahí hay un padre bueno en la clase, oyéndome la clase, señor, le mando un fuerte abrazo, porque usted, señor, hace la diferencia. Así es. Muy bien. Sigamos con la clase. Ahora, te estaba mostrando la novela Pedro Páramo. Una pregunta. ¿Vuelvo al micro normal o me quedo con este audífono? ¿Me comentas, por favor? A ver, ya.
En el caso de Pedro Páramo, ¿de qué trata? Es muy sencillo. Trata de un hijo que regresa a buscar a su padre, que viaja a un pueblo llamado como, ¿cómo se llama este pueblo? Se llama Comala. No me lo confundas con Macondo, ¿ah? Macondo es en 100 años de soledad, ¿ya? Pero en Pedro Páramo es Comala. Ahora, cuando Juan Preciado va a Comala, ¿qué descubre? Descubre que en Comala todos los personajes están muertos. Juan Preciado va a descubrir que los pobladores están muertos, pero sin embargo siguen conversando, siguen hablando, como si no les, como si ellos no supieran que están muertos. Es un pueblo fantasma. Y es una novela que tiene que ver con el más allá. La muerte no es el fin, sino es el paso para otra realidad, para otro mundo. Por cierto, una teoría muy católica, ¿no? La muerte no es el fin, ¿ya? Bueno, hay varios personajes, por ejemplo, Eduviges Diada, que es quien recibe a Juan Preciado. La otra es Damiana Cisneros, quien le advierte a Juan del lugar, que es un lugar lleno de muertos. Y así hay varios personajes, ¿no? Por ejemplo, Donis, quien está casado con su hermana, y luego Juan se muere. Cuando Juan se muere de miedo. O sea, en la novela es tan perturbador este pueblo que Juan se muere del miedo. O sea, imagina pues, vas a un pueblo de paseo y descubres que está lleno de almas. O sea, no es algo normal, ¿no? Juan no aguanta todo esto y Juan se muere. Y cuando se muere, los fantasmas le comienzan a hablar. Los muertos le hablan y le cuentan quién fue su padre, y ahí se cuenta la historia de Pedro Páramo, que era un hacendado muy rico, que se casó con la mamá de Juan, pero nunca la amó, ni él a ella, y al final esta mujer escapa del pueblo, y cómo Pedro Páramo amó a otra mujer, pero ella no lo amó a él. Toda una historia de amor turbulenta en medio de una revolución, de una guerra civil, ¿no? Es un libro muy, muy fuerte, muy triste. Me comenta el criminal que tenía hijos por todos lados, ¿no, profe? Bueno, a ver, chicas, no estoy validando esto, ¿ya? Pero hay que decir las cosas como son. Antes habían muchos hombres que no respetaban su hogar y que tenían varias mujeres, 3 o 4, tenían hijos por todas partes. Recién en el funeral del papá, ahí recién conocías a sus hijos o a sus esposas, ¿no? Entonces era un tema muy fuerte todo esto, ¿no? Muy fuerte. Sí, Pedro Páramo tenía varios hijos. Juan Preciado era su hijo. Abundio era su hijo. Miguel Páramo era su hijo. Tuvo varios hijos, ya tuvo varios. Bueno, pasemos a otro punto de esta separata. Temas, el autoritarismo que destruye la sociedad. Claro, Pedro Páramo es un hombre autoritario, un hombre severo, un hombre cruel, que hace cualquier cosa por el poder, por continuar mandando en su pueblo. Él es un tipo de cacique, pues, es un tipo de hacendado, ¿no? De un hombre abusivo con el poder. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, otro tema, otro tema es, bueno, en cuanto al estilo, a ver, temas. Dice, la muerte como continuidad de la existencia. Claro, tú te mueres, pero no por morirte ya se acabó tu vida. Tu alma continúa existiendo. Como diría el maestro Yoda, no somos solo carne o materia, somos más, somos luz, somos espíritu, somos alma, somos trascendencia.
¿verdad? Y también se ve eso en esta obra, ¿no? Estilo, multiplicidad de voces. Muchas voces cuentan la historia, no solo una. No es solamente Juan quien cuenta, lo cuenta Miguel Páramo, lo cuenta Juan Preciado, lo cuenta el mismo Pedro Páramo, lo cuenta el narrador externo, hay varias voces, ¿ya? Y la estructura está fragmentada, ¿ya? A ver, te cuento. ¿Qué es eso de fragmentado? Esta historia no está contada en orden. Claro, el primer capítulo es cómo Juan Preciado ve morir a su mamá y cómo se va a Comala. Ya, qué bacán, ¿no? Pero el capítulo 2 no es eso. El capítulo 2 es cómo, cómo se narra la infancia de Pedro Páramo. Entonces te cuentan la historia por pedazos. Se rompe el orden lógico. Hay un relato ambiguo entre la vida y la muerte, pasado y presente. Se confunden pasado con presente. Y la prosa, como acá te dije, es muy oral. Se ve el habla popular con niveles poéticos. La obra critica el caciquismo, o sea, esas autoridades en tiempos de guerra, militares, pequeños reyezuelos, como Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo es un tirano, es un abusivo, que tiene tanto poder que si él quiere, deja al pueblo morir. La muerte tiene mucho de superstición, ¿ya? Ujú. Ahora, pero miren, acá en este material dice algo bien curioso. Dice que sí, es cierto, tanto en el mundo cristiano como en este mundo mexicano, hay un más allá. Pero miren esto, se muestra contraria a la imagen cristiana que la presenta como liberación del pecado. Ujú. Curioso, ¿no? Los muertos son prisioneros cuyas voces y murmullos expresan sus recuerdos y sus culpas. O sea, muchos te dicen, ya, cuando mueras, vas a descansar. Cuando mueras, llega el descanso eterno, ¿verdad? Ya, pero en Pedro Páramo no, pues los muertos siguen sufriendo, siguen recordando, siguen viviendo, ¿no? Eso pasa en Pedro Páramo. Dicen que esta novela no se iba a llamar Pedro Páramo, se iba a llamar Los Murmullos, ¿no? Los Murmullos. Pero bueno, finalmente le cambia el nombre a Pedro Páramo. Ahora, ya hemos hablado bastante de Pedro Páramo. Por si acaso, hay una serie en Netflix que se llama Pedro Páramo, que también podrías verla. Y me comenta Polcito, ¿y por qué murmullos? Porque cuando Juan Preciado va a Comala, es lo que escucha, un montón de voces. Paul, ¿nunca te ha pasado eso? En tu casa, solo, viendo videitos, y de pronto oyes una voz, oyes que alguien te habla en tu cuarto y no hay nadie. ¿Te ha pasado o no, Paul? Claro, imaginan que te pase todo el día y a cada rato y que oigas a gente murmurando y que no haya nadie. Oye, eso es para morirse. Y eso le pasa justamente a Juan Preciado. Bueno, claro, muy bien, Arif Gap, como en la película. Muy bien. Y ahora sigamos con el tema de Boom. A ver, muchachos, pasemos a Boom. El boom es un fenómeno literario y comercial. Lanzó a la fama a cuatro autores. ¿Quiénes son? Mira, aquí están. García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Vargas Llosa. Ellos son los integrantes del boom. Ya ellos son. El contexto, recuerda, ellos vivieron en la década del 60, ya del 70. Son autores del boom. Ellos viven la revolución cubana. En Cuba,
Era una isla democrática, es cierto, con grandes hoteles, con bellas playas. Era una isla donde había mucho capital norteamericano invertido, ¿ya? Había mucha influencia norteamericana en Cuba. Pero ¿qué pasó? Pasó que hubo un grupo de revolucionarios, por así llamarlos, que pensaban que Cuba merecía algo diferente, algo mejor. Pensaban que el pueblo merecía mejor educación y salud. Y por eso, bajo esa premisa, hicieron una revolución, la famosa revolución cubana, devolverle la isla a sus verdaderos habitantes. Se expulsó a los millonarios, se expulsó a los ricos, a los gringos, y bueno, esta revolución duró varios años, varias décadas, pero es una revolución que ha terminado muy mal. Es una revolución que no logró vencer realmente, ¿no? Sí es cierto que hubo avances a nivel de medicina, a nivel de educación, pero así entre nos, caballeros, hoy en día Cuba es un país casi quebrado. No tiene combustible, no hay petróleo, no hay luz eléctrica, no hay internet, al día hay apagones, o sea, es terrible lo que se vive en Cuba en estos momentos. Pero en ese momento, hace unos 60 años, esta revolución captó la atención del mundo y los escritores fueron a esta isla para ver qué estaba ocurriendo. Y hay fotografías, ¿no? Por supuesto, de Vargas Llosa posando con Fidel Castro, fotografías de García Márquez con el Che Guevara, ¿verdad? Así que hay varias imágenes interesantes. Justamente esto va a llamar la atención del mundo y por eso nos pusimos de moda. Claro, Latinoamérica se va a poner de moda. El boom se da en los 60s y 70s. Éramos países que soñaban, y lo digo porque era así, soñaban con crear una revolución. En la década de los 60s, 60, 70, se hablaba de esto, de la revolución, ¿no? Que no se dio, que no se dio o se hizo mal o salió mal. Ninguna revolución en nuestro continente resultó próspera. Todas terminaron en matanzas, en muertes, y bueno, por un montón de factores que no viene al caso conversar o analizar. Y bajo este contexto aparecieron autores muy importantes. Por ejemplo, García Márquez, ¿no? Que fue un gran autor, un autor colombiano que creó obras realmente bellísimas, ¿no? Obras bellísimas. A ver, aquí tenemos algunas características del boom. Se rompen los circuitos nacionales. Ahora las obras adquieren dimensión continental. Por ejemplo, Vargas Llosa publicaba sus libros en toda América, en Perú, en Chile, en Argentina, lo mismo García Márquez, ¿ya? ¿Mm? Un momento, sigamos. La obra artística se cambió totalmente, se modificó totalmente. La estructura ya no es lineal. Ahora hay una narrativa distinta, ¿no? Ya no es lineal ya. Luego tenemos que hay un auge editorial. ¿Qué significa eso? No se vende un libro o dos, se venden miles y miles de libros. Como se vendían tantos libros, se podía hablar de boom literario. Pero este boom, no se inicia exactamente en los 60, sino que desde los 50 ya se va anunciando que va a haber un boom, un fenómeno de escritores. El iniciador del boom, ¿quién fue?
Para algunos es Cortázar con su novela Rayuela, para otros es Vargas Llosa, ¿ya? Con La ciudad y los perros. Pero hay más autores, por ejemplo, Augusto Roa Bastos, Cortázar, Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, García Márquez, Donoso. Como te das cuenta, hay un montón de autores que escriben de temas que causan controversia como los proxenetas, la homosexualidad, las contradicciones en la clase alta, en la clase media, la política, ya la política. También temas muy sexuales, ¿no? Si tú lees a ellos, vas a encontrar harto erotismo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Vargas Llosa, tú lo conoces, es el iniciador del boom. Bueno, yo aquí le puse signo de interrogación, ¿no? Porque, bueno, ¿quién iba a pensar que se iba a morir, ¿no? Es un autor muy admirado, se le estimó mucho realmente, ¿no? A pesar que yo no soy tan fan de sus libros, pero obviamente pues era una figura tremenda del Perú, ¿no? O sea, no se puede negar eso, ¿no? Un autor admirable, un autor muy aplaudible. Vargas Llosa, sanmarquino, como tú lo serás, ¿verdad? Ganó muchos premios, por ejemplo, el Nobel. Es autor de La guerra del fin del mundo, que hay un error, ¿ya? Es del fin del mundo. A ver, la guerra del fin del mundo. Ujú. Y aquí le voy a poner de una vez ya. ¿Cuándo murió, chicos? Vargas Llosa. ¿2000 cuándo? 2025, ¿no? Así fue, ¿no? Que me comentan, sí, profe, murió muy joven, solo a los 89 años. Bueno, yo no sé eso de la vejez, la juventud. Te cuento, estimado. Es que cuando un autor publica sin parar año tras año, tras año, tras año, uno piensa que está bien, que está saludable. O sea, un autor saludable es quien publica cada año o cada par de años, quien sigue destacando a nivel literario. Vargas Llosa publicaba y un día se murió. O sea, un día anunció, este es mi último libro. Pasaron unos meses y se murió. Entonces, penoso, ¿no? Lo de Vargas Llosa. Bueno, murió escribiendo, ¿no? Como él tanto decía. Otro autor es Cortázar, este señor que amaba tanto a los gatos, autor de Rayuela, autor de Bestiario, autor de Cronopios y Famas. A este señor le encantaban los gatitos. Escribía cuentos fantásticos y novelas experimentales. Tiene varias fotos con gatitos, como puedes ver, ¿no? Aquí están sus libros de Cortázar. Te los recomiendo mucho, ¿ah? El que más te recomiendo, sin lugar a dudas, así es Bestiario. Ya, yo te recomiendo mucho Bestiario. Es un librazo. Pero, pero, en este momento pasamos a García Márquez, que nació en Aracataca, Colombia, premio Nobel del 82. Su obra nos muestra un mundo mágico, maravilloso, cotidiano. Fue parte del boom. Falleció el 17 de abril del 2014 en México. Ya hace como buen tiempo, ¿no? Ya 12 años falleció García Márquez. Yo siempre recuerdo que cuando falleció García Márquez, en los periódicos se publicó muchas notas, ¿no? Pidiéndose de este autor tan importante. Siempre recuerdo una portada de un periódico donde se veía a García Márquez volando hacia el cielo y mientras volaba iba acompañado de maripositas amarillas. Eso me pareció algo hermoso, ¿no? García Márquez fue periodista, fue guionista, cuentista y novelista. Por ejemplo, tiene estos cuentos, Los funerales de la mamá grande, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada,
Es autor de La hojarasca, de La hojarasca, del Coronel no tiene quien le escriba, esas son novelas, ¿no? Por ejemplo, Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, entre otros libros. ¿De qué trata Cien años de soledad? ¿De qué trata? Pues es la historia de un pueblo llamado Macondo, ¿ya? Y de sus fundadores y sus habitantes, ¿no? ¿Quién funda Macondo? Pues Macondo lo funda la familia Buendía, en especial José Arcadio Buendía, ¿ya? Mm, un segundo, muchachos. Ya, te estaba contando, ¿no? Es la historia de la familia Buendía. Así es. Eh, la familia Buendía funda este pueblo, pero esta familia está marcada por algo, muchachos. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué marca a esta familia, a los Buendía? ¿Qué los marca? Nadie sabe. Uy, ya se han ido de clase, ya se han cansado, ya, muchachos. Pero si es lunes recién. A ver, acá me están comentando, profe, el incesto, sí, es una familia marcada por el incesto. ¿Y qué es el incesto? El incesto son las relaciones amorosas entre parientes. No es Halley una maldición exactamente, ¿ya? En esta novela no hay una maldición. Lo que sí hay es un antecedente. ¿De qué hablo? Hablo de que los familiares le dicen a José Arcadio Buendía y a Úrsula Iguarán, les dicen que no se casen. ¿Y por qué no? Les dicen que ya hubo parientes que se casaron y que tuvieron hijos defectuosos, con colita de cerdo o con cuerpo de iguana. Por eso les dicen no, que no se casen, ¿ya? Así es. Bueno, entonces de eso va la novela. Ahora, estos personajes de este libro intentarán vivir, intentarán formar un hogar, intentarán querer, pero lamentablemente nunca logran querer, nunca logran amar. O sea, y si encuentran el amor, lo pierden, ya lo pierden. Y se ve en este libro. Se ve cómo todos se quedan solos. Tal vez por ello se llama el libro Cien años de soledad. Es un libro que trata, ¿no? De la soledad, de la tristeza, ¿ya? Ahora, en esta novela, ¿quién es el personaje principal? La verdad es la familia misma, la familia Buendía. Pero si habría que hablar de un personaje eje del libro, yo creo que habría dos. Uno es la mamá, llamada Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán está presente en todo el libro, bueno, en casi todo. Es el personaje que más vivió más de 120 años, ¿verdad? Era tan viejita, tan abuelita, tan chiquita, que sus nietos y tataranietos solían jugar con ella como si fuera una bebé, ¿no? Ahí se ve el tema de esta obra, ¿ya? Ahí se ve el tema de esta obra. ¿Qué más? Bueno, habrá muchos personajes y hay un dato muy curioso en este libro, que los personajes repiten actos de los anteriores personajes.
haciendo como que todo de vueltas, como que todo es cíclico, ¿sí? Sí, y algo más, que en esto también influye mucho el nombre de los personajes. O sea, si José Arcadio era un gitano fuerte, su nieto también lo va a ser. Si Aureliano era triste y melancólico, también su nieto lo va a ser. Es como que esta tristeza da vueltas, es constante en todo el libro, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Al final del libro, luego de tantos hijos y nietos y generaciones, se conocen Amaranta Úrsula con Aureliano Babilonia, sin saber que son tía y sobrino. Y bueno, pues se conocen, están juntos, se quieren y terminan teniendo un hijo que no tendrá nombre, pero al que iban a llamar Aureliano y que va a morir siendo devorado por las hormigas, ¿ya? Y también recordar que la mamá se muere dando a luz y que este último hijo nació con colita de cerdo, lo que da a entender que lo que habían dicho los papás o familiares sí era cierto. O sea, sí había la posibilidad que nazca un niño con colita de chancho. Y la novela acaba cuando todo el pueblo es destruido. El pueblo es llevado por un huracán, ¿ya? Y esto no sería algo loco, sería algo normal, algo posible, ya que en Colombia, en la zona caribeña, sí habrían estos desastres atmosféricos, ¿no? Ahora, aquí tenemos un mapa genealógico de la familia Buendía. Como puedes apreciar, se ve a los fundadores. Los fundadores son José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. ¿Ya? Ellos son los fundadores. Ellos, ¿ya? Ellos son los fundadores. Y, y luego tenemos, perdón, los hijos, aquí están los hijos, que no puedo usar eso, aquí está. Los hijos son José Arcadio, Aureliano y Amaranta, ¿ya? Aunque, debo decirte que, que Rebeca también fue criada como hija, ¿verdad? Rebeca también va a ser criada como hija, pero, Rebeca no era una hija realmente, sino que era adoptada, ya era adoptada. Luego en el libro también te cuentan cómo cada uno de ellos también pues tendrá hijos, ¿no? A ver, acá algo me están preguntando. Ujú. Polcito. No, no era nada. Rebeca no es pariente de los Buendía, es adoptada. Ahora, este mapa genealógico no viene en el libro. El autor no te lo da. Esto lo hace la gente que quiere orientarse, ¿ya? Pero no está en el libro original. Así que si te compras la obra, normalmente no viene con mapa genealógico, ¿ya? Así no viene, ¿ya? Así no viene. Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, acá tengo otra preguntita. Acá me comenta Carlita, sí, profe, porque al leerlo te pierdes. Sí, es cierto. Como los personajes se llaman igual que otros, pues podrías perderte, ¿no? Por ejemplo, confundirte. ¿Quién es Aureliano? ¿Quiénes son los 17 Aurelianos? ¿Quién es el otro Aureliano? No, o sea, te podría confundir. Así que hay personas que usan un mapa genealógico, ¿ya? Pero la idea es no usarlo, pues la idea es leerlo e intentar comprenderlo sin ayudita, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pasemos a otro punto. Temas, tenemos la soledad,
y la historia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo, ¿ya? Ese es el tema. La soledad, la historia de la familia Buendía y el pueblo de Macondo. En la actualidad se han publicado un montón de ediciones de este libro, ¿ah? Algunas muy hermosas, en tapa dura, por ejemplo, en tapa de tela. Y sí, es un libro muy complejo. Por ejemplo, a nivel social, la obra es un gran cuadro del modo de ser del poblador del Caribe colombiano, ¿ya? A nivel social. Claro, hay muchas prácticas costumbristas colombianas. A nivel histórico, a nivel histórico, representa diversos pasajes de la historia colombiana. Claro, si tú lees este libro, puedes reconocer, ¿no? Las guerras civiles, las dictaduras, el caudillismo, las matanzas, las marchas, las protestas, etcétera. A nivel mítico, incorpora mitos de la realidad. El tiempo es cíclico, todo se repite. Hay situaciones hiperbólicas, exageradas, y a nivel psicológico, pues tiene que ver con el incesto, ¿no? Con las relaciones entre familiares en la familia Buendía, ¿ya? Así es, muchachos. Bueno, y luego dice boom, ¿no? Boom latinoamericano. Muy bien. Y ahora, muchachos, pasamos a explicarte, em, a darte las claves del material. A ver, internet. Uy, se fue mi internet, pero ya volvió. Hola, hola, muchachos, ¿están ahí? Creo que es Sí, culpa acá de profesor, Pulsito. Ah, ya, muy bien, muy bien. Genial, hijo, muy bien. Creo que es culpa de Pulsito, quiere que me vaya ya. Ya pues, Paul, no me hagas acá, no me votes, Paul, no me votes. A ver, compartimos pantalla. En tres, en dos y en uno. Acá piden amanecida. No saben ahorita dónde estoy, muchachos. Estoy en mi cole trabajando. Me quedé de 5 a 7 robando luz e internet. Debo irme ya acá en el colegio penan, dice. Eso me han dicho. Bueno, a ver, muchachos. Pregunta uno. Uy, acá hay preguntas. A ver. ¿Quién me están diciendo? Amanecida, sal de acá. A ver, pregunta uno, ¿qué característica distingue fundamentalmente a la etapa de boom de la nueva narrativa hispanoamericana? ¿Qué característica distingue fundamentalmente a la etapa de boom? A ver, una besito, característica besito. de la etapa de boom. ¿Clave cuál es? Beso. Ya, de frente la A no puede ser. ¿Ah? No hay abandono de las técnicas vanguardistas. Su amigo dice Beso, la coincidencia de la alta calidad literaria con éxito editorial mundial. Eso es muy importante. A ver, ¿qué diferencia hay entre Borges? ¿Quién es mejor, Borges o Cortázar? Alguien dirá Cortázar, vendió Borges. más. O- pero oigan, yo creo que la diferencia es que unos vendieron mucho y otros no tanto. Pero los dos son genios. Y sí, para mi gusto es también Borges. Entonces, no piensen que por ser del boom son mejores. Son mejores vendiendo, pero en calidad yo creo que no están tan lejos, ¿ah? Por no decir que es lo mismo, ¿ah? Uno la ve. Pregunta dos. ¿Qué característica de la nueva narrativa hispanoamericana se aprecia en el fragmento que se cita a continuación, perteneciente a la novela El señor presidente de Asturias? A ver,
Grada por grada subió al portal del Señor, grada por grada a estirones de gato moribundo, y se arrinconó en una sombra con la boca abierta, los ojos pastosos y los trapos que llevaba encima tiesos de sangre y tierra. El silencio fundía los pasos de los últimos transeúntes, los golpecitos de las armas de los centinelas y las pisadas de los perros callejeros que, con el hocico a ras del suelo, hurgaban en busca de huesos los papeles y las hojas de tamales que a orillas del portal arrastraba el viento. ¿Ya? ¿Qué se ve ahí? De frente, aquí no hay nada de actitud cosmopolita, nada que ver. ¿Qué más? Multiplicidad de voces no lo encuentro. Yo encuentro una sola voz. Aquí me dan sus claves. A ver, muchachos. Me pregunta Carla, ¿qué es actitud cosmopolita? Pues justamente eso, ¿no? Yo lo entiendo como una actitud de saberse parte del mundo, pero eso no se puede ver en un fragmento, pues. No, no, no. Eso es más parte del autor, de sentirse internacional, pero aquí no se ve. Ya, no hay esto no es un monólogo interior. No se ve acá el monólogo. No se ve, no hay un monólogo. No está alguien pensando. O es la B o es la C. A ver, ruptura del relato lineal. Grada por grada subió al portal del Señor, grada por grada, a estirones de gato moribundo, y se arrinconó en una sombra con la boca abierta, los ojos pastosos y los trapos que llevaba encima tiesos de sangre y tierra. El silencio fundía los pasos de los últimos transeúntes. Yo lo veo más una narración objetiva, porque no está profundizando en la mente del personaje, sino solo contando algo externo, ¿ya? Por eso marcaré la C. Ujú. No veo otra, muchachos. Sí, sigamos, porcito. Pregunta 3. El estilo de Borges se caracteriza por la concisión sintáctica y la densidad semántica, y la búsqueda de un lenguaje desprovisto de adornos. En ese sentido, ¿qué principio estético subyace a esta concepción del lenguaje literario? Casa. ¿Qué principio estético subyace? Su amigo dice casa. La extensión prolífica de estructuras sintácticas elaboradísimas, pero te hemos dicho que él es conciso a nivel semántico, no que es elaboradísimo. No, la C es lo opuesto. Abundancia de adjetivos, pero si eres conciso, no puede ser. ¿Le importa la música a Borges si él es denso a nivel semántico? No, no es la B. O es la D o la E. Y yo voy a decirte cuál es. La E. Borges no es florero, no te va a describir por las puras algo. Él describe lo que es, punto, exacto. Eso es economía expresiva, ¿ya? Muy bien, Paul, muy bien. 4. Los cuentos de Borges se inscriben dentro de la modalidad de la Profe, narrativa fantástica. Sí, dígame. Con la de densidad semántica y que era complicado leer Borges, yo pensé que tenía que ver con la C, pero no, no. Claro, no es complicado porque tenga estructuras sintácticas complicadas. Es complicado por su nivel filosófico, por su erudición del lenguaje, pero en la clave C dice extensión prolífica, o sea, mucha abundancia de estructuras sintácticas elaboradísimas. Y no, mira, en el concepto dice concisión sintáctica, algo breve, no elaboradísimo. Dime, Andrés.
Ay, profesor, gracias. No hay de qué. ¿Qué relación se establece entre la elección del género fantástico y esas temáticas? Dedo. Sí, yo también creo dedo. Lo fantástico logra explorar lo irracional de los conceptos metafísicos. 5. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Juan llega a Comala sin saber que su padre ha muerto, hecho que descubre al fallecer. ¿Ya? No, él no descubre que su padre se ha muerto al fallecer recién. Le dicen que está su padre muerto. Eso es falso. Eduviges Diada afirma haber sido avisada por Dolores Preciado de la llegada de Juan. Esto es cierto. La muerta le dice a Juan que la otra muerta le avisó. Ahí es cuando Juan sospecha ya. Susana San Juan vive ajena a la realidad debido a los recuerdos de su esposo fallecido. Esto es también cierto. Y la última, Pedro Páramo abandona el pueblo como consecuencia de la muerte de Susana. No, a él lo matan. Pedro Páramo muere. Sería FVVF, clave la D. Este pueblo está lleno de ecos. Parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos, oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con la novela Pedro Páramo. En la historia de Comala, la se aprecia a través de la presencia constante de la B, la persistencia de la memoria. Es una novela que trata de la memoria, de cómo la gente va recordando. 7. A ver, ella lo dejó terminar rascándole la cabeza con la yema de los dedos y sin que él le hubiera revelado que estaba llorando de amor, ella reconoció de inmediato el llanto más antiguo de la historia del hombre. Bueno, niñito, lo consoló. Ahora dime quién es. Cuando Aureliano se lo dijo, Pilar Ternera emitió una risa profunda, la antigua risa expansiva que había terminado por parecer un cucurrucuteo de palomas. No había ningún misterio en el corazón de un buen día que fuera impenetrable para ella, porque un siglo de naipes y de experiencia le había enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. ¿Ya? En Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, el universo mitológico se construye con diversos recursos y estrategias. Al respecto, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta en torno al fragmento citado. Una circularidad temporal define el amor que retoma el principio de forma exacta. No. A ver, ¿cuál es tu clave, muchachos? En la número, esta, la 7 ya. Pasa. Clave, casa. Claro, ¿no? Hablan de una rueda, un engranaje, repeticiones irreparables. Sí, marcamos la C de casita. Y vamos ahora sí con todo a la pregunta última, la pregunta 8. Dice, era José Arcadio. Regresaba tan pobre como se fue.
hasta el extremo de que Úrsula tuvo que darle 2 pesos para pagar el alquiler del caballo. Hablaba el español cruzado con jerga de marineros. Le preguntaron dónde había estado y contestó, por ahí. Colgó la hamaca en el cuarto que le asignaron y durmió 3 días. Cuando despertó y después de tomarse 16 huevos crudos, salió directamente hacia la tienda de Catarino, donde su corpulencia monumental provocó un pánico de curiosidad entre las mujeres. Ordenó música y aguardiente para todos por su cuenta. Hizo apuestas de pulso con 5 hombres al mismo tiempo. Es imposible, decían, al convencerse de que no lograban mover el brazo. Tiene niños en cruz. Catarino, creo que que no creía en artificios de fuerza, apostó 12 pesos a que no movía el mostrador. José Arcadio lo arrancó de su sitio, lo levantó en vilo sobre su cabeza y lo puso en la calle. Se necesitaron 11 hombres para meterlo. ¿Ya? En la construcción del realismo mágico, el escritor emplea recursos narrativos como el uso de la hipérbole que se expresa en la descripción de José Arcadio como un ser titánico. Yo creo que es la A, chicos, ¿eh? Yo creo que es la A. ¿Ustedes qué han marcado? La A de Ya también, pues. amante. Muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien, marcamos la A entonces, ¿ya? Bueno, hemos terminado con la práctica. Ya no hay nada después. Espero que te haya gustado la clase y te mando un fuerte abrazo. Chao, chicos, se me cuidan. Chao, Polcito. ¿Te portas bien, por favor? Sí, profesor, gracias, cuídese. No hay de qué, muchachos, se me cuidan. Chao, chao. Chao, Gracias. Paul. Chao, señorita, cuídese mucho. Listo, muchachos, nos vemos. Por fin te puedo oír. Nunca te he oído nada en todo el ciclo. Primera vez que te escucho. Bueno, chao.